dentro de su juventud era más madura. Yo pues no, pues entonces yo no pude seguir esa estela, pero bueno, en una época fuimos a una reunión y a la vuelta en el autobús ella me hizo un comentario y dice: ¿qué quieres? ¿Que ser una mujer casada y tener muchos hijos y que eso sea tu vida? Ese comentario me hizo. Entonces ella ya tenía, a esos 16 años, ya muy claro ciertas cosas. Cuando bajaban los de económicas del tren del peaje, que nos poníamos como brujas a gritar a las ventanas, tío, bueno, pero bueno, oye, era la edad, ¿no? De decir que... Y sin embargo, Yolanda nunca hacía ese tipo de cosas. Y una noche con Yolanda, ella me preguntó si no militaba en ningún partido y le comenté esto, ¿no? Que había intentado militar en la Liga y no había y que no había sido aprobada, y bueno, nada, ella entonces nos reímos y me estuvo contando un poco, pues, bueno, cosas sobre trotskismo, política internacional, etcétera, que yo por entonces la verdad que no tenía ni idea. Yo, además, con Yolanda yo coincidí muchas veces que nos sentíamos molestas por algunas actitudes de compañeros, y porque bueno, pues en aquellos momentos había muchísima gente joven, muchas chicas jóvenes que se cazaban de enseñanza media, pasaban por el local y las actitudes de los compañeros a veces eran realmente pues molestas, y Yolanda y yo lo comentábamos e incluso les criticamos en alguna ocasión. Yolanda González Martín nació el 20 de enero de 1961 en el barrio obrero bilbaíno de la Ribera de Deusto, a orillas del río Nervión. Su padre, Eugenio González, y su madre, Lidia Martín, eran emigrantes burgaleses. Como miles de personas, llegaron a Bilbao para construirse una vida mejor. Su padre, Eugenio, trabajó como soldador metalúrgico. Su madre, Lidia, como la mayoría de las mujeres de su generación, se dedicaba a lo que se llamaba sus labores. Amaya, su hermana, nació un año después de Yolanda. Ambas estudiaron en las escuelas de su barrio, pero con 10 años, Yolanda se trasladó al Colegio Religioso San José de Ibarrecolanda, situado entre los barrios de San Ignacio y Deusto. En esos momentos, el bachillerato pasó a ser la enseñanza general básica, la EGB. Cuando Yolanda tenía 13 años y cursaba octavo de EGB, nació su hermano Asier. Por entonces, los estudiantes se empezaban a movilizar y consiguieron que la selectividad se aboliese, aunque solo fuera para retrasarla un año. Había otras luchas también, una que cuestionaba el franquismo y la Iglesia, otra por los derechos nacionales, y por último, la lucha feminista, que empezaba a despuntar. Todas las organizaciones y movilizaciones fueron importantísimas para acabar con los restos del franquismo y llevar adelante una verdadera transición. El 20 de noviembre de 1975, cuando Yolanda estaba a punto de cumplir 15 años, murió el dictador Franco. Nos quisieron vender dos motos. Una, que la transición había sido dirigida por el monarca Juan Carlos y la clase dirigente de una forma genial. Sin embargo, después de morir Franco, las movilizaciones van en crescendo. Desde el día de su muerte hasta marzo del 76, se realizaron 18.000 huelgas obreras en 3 meses, ejemplo significativo del nivel de las movilizaciones y protestas que hubo y que no cesaron. Sus dirigentes eran encarcelados, las movilizaciones perseguidas y reprimidas. Los planes del gobierno de Arias Navarro se tambalearon. La otra moto que nos quisieron vender fue que la transición había sido pacífica. Pero los años posteriores a la muerte de Franco, el régimen no había cambiado y las bandas ultraderechistas asesinaron a muchos jóvenes por pensar diferente,
por ser de izquierdas y querer un mundo mejor, o simplemente por llevar el pelo largo. Eran grupos de terroristas organizados, muchos de ellos vinculados al partido de la extrema derecha Fuerza Nueva, organización que estaba legalizada y cuyo dirigente era Blas Piñar. La represión policial en las calles era continua. En los años 76 y 77 no se entiende la lucha por la amnistía, la legalización de los partidos o el tránsito democrático sin la importantísima aportación de los y las jóvenes estudiantes con sus diferentes movilizaciones. A la caída del franquismo, la dinámica política se traslada a las instituciones y a las actividades parlamentarias. Vinieron los pactos entre los grandes partidos, la Constitución, los pactos de la Moncloa y el sistema de las autonomías. Mientras esto sucedía, Yolanda estudiaba segundo de BUP, lo que ahora es cuarto de la ESO. Con 16 años ya tenía un sentimiento de clase que se transformaría en conciencia social y política. Ese año, cuando se convocan las elecciones, pues bueno, era por primera vez íbamos a poder ver a los dirigentes políticos hablar y ofrecernos sus programas y escuchar de primera mano lo que nos tenían que decir. Y recuerdo que fuimos pues, a un montón de mítines, recuerdo con especial emoción el de Dolores Ibarruri, que fuimos muy prontito por la mañana para poder estar sentadas en las primeras filas. También estuvimos en el mitin de Felipe González, en el de Tierno Galván, que era una personalidad que a Yolanda le atraía, la persona de Tierno Galván, esa amabilidad que tenía, esa adicción como profesor, esa paciencia, es decir, lo que transmitía. Y también estuvimos en el mitin de Rosa Olivares. A partir de ahí tomamos la decisión de que íbamos a militar, que sí, que nuestro compromiso iba a ser el de militar en una fuerza política de izquierdas, porque además sentíamos que nuestra generación, a nosotras, a nuestra generación nos correspondía ser los protagonistas de la transformación que se iba a dar, ¿no? Protagonistas en el sentido de partícipes, no de protagonizar nada en especial. Yo empecé a militar en aquel año, en septiembre, en las Juventudes Comunistas, en la EGK, y Yolanda unos poquitos meses más tarde empezó a militar en las Juventudes Socialistas. Al poco tiempo, yo la acompañé a un par de reuniones que tuvo en Bilbao con las Juventudes Socialistas. Y al poco tiempo, a los poquitos meses, ya se constituyó dentro de las Juventudes Socialistas una corriente trotskista en la que ella empezó a formar parte. Sus convicciones revolucionarias, por decirlo de alguna manera, de transformación, de subvertir el orden, se afianzaron mucho más. Sí que percibí yo un cambio en ese sentido, ¿no? Cuando empezó a militar dentro de esta corriente trotskista. Nos íbamos a pie de calle, a pie de fábrica, contactábamos con los trabajadores, con los comités de empresa, les preguntábamos un poco cuáles eran un poco los objetivos de la lucha, sacábamos panfleto. El objetivo era un poco siempre extender ese conflicto, buscar unidades de acción para esas luchas. Yolanda y más compañeras que propusieron hacer aquella huelga de brazos caídos, que estábamos pues sin dar clase, que era contra los fusilamientos. Es que no, eso no recuerdo muy bien, si los asesinatos igual era lo de los asesinatos de Vitoria, porque tendríamos unos 16 años, estaríamos ya en tercero de BUP, segundo, y nada, que estuvimos ahí, bueno, habíamos planteado una huelga, un día entero, pero al final, pues nada, estaríamos dos o tres horas, eso, aguantábamos unas horas pero bueno, que es increíble, o sea, que llama muchísimo la atención en este colegio de monjas, en la época que estábamos, que unas chavalitas, ¿no?, nos pongamos a hacer una huelga de este tipo, o sea, que es un poco inconcebible, ¿no? O sea, pero bueno, que nuestro colegio, dentro de lo malo, era bastante abierto, la verdad, bastante liberal, ¿no? Ese verano, Yolanda acudió a un encuentro político en un pequeño pueblo de Girona.
formaba parte de un grupo crítico dentro del PSOE y se encontraron para homogeneizar criterios y hablar de estrategia política. Allí conoció a Alejandro Arizkun, 9 años mayor que ella. Y quedaba yo todas las tardes con Yolanda, llorando, me aguantaba la pobre, y qué paciencia tenía. Venga a llorar, y no sé qué, y no sé cuánto, y le contaba pues eso, que había estado saliendo con un chico que me había enamorado locamente, pero enamoradísima hasta las trancas. Yo no me decía nada, me miraba con esos ojos así como de sorpresa, pero esta tía con 16 años se enrolla con un 18 años mayor de 24, o sea, está grillada y tal, ¿no? Bueno, pues al año siguiente, ella, me acuerdo que había ido a unos cursos a Madrid y vino toda entusiasmada después del verano, quedamos y tal. Me dice, ay Carmen, ¿cómo te entiendo? Estoy saliendo con un chico que es mayor que yo también y ahora te entiendo lo que a ti te pasaba, ¿no? Las emociones que tenías. Y me impresionó pues algunas cosas de Yolanda. A mí me enamoraron de Yolanda pues sobre todo su energía vital, su firmeza, su seriedad, su forma pues con firmeza, como he dicho, de encarar las cosas y la vida. Es una mujer muy guapa, pero esa vida que tenía, a mí yo creo que me llamó la atención poderosamente. En la dirección política del grupo, ya había estado en el comité ejecutivo, había problemas, no me acuerdo cuáles, y me reclamaron que tenía que ir a Madrid. Hablé con Yolanda y bueno, nos pusimos de acuerdo y ella se vino también conmigo entonces. Cuando me llamó y me dijo que se iba a Madrid, no quise ni preguntarle cómo se lo toman tus padres, porque imaginé que había habido una bronca cuando ella dijo me voy, pero claro, es que había que conocerla, me voy es me voy, ¿eh? En enero, Yolanda llegó a Madrid. Quería ser una chica independiente económicamente y trabajó para pagar sus estudios y el alquiler de su piso. Primero, limpiando las oficinas del periódico Segunda Mano, luego en el sector de la limpieza y más tarde como trabajadora de hogar donde cuidaba a unos niños. Se matriculó en electrónica en el Instituto de Formación Profesional de Vallecas, a pesar de haber sacado excelentes notas en BUP y CO. Tenía claro que la juventud de la clase obrera se encontraba sobre todo en los centros de formación profesional. Ese año, el gobierno de Adolfo Suárez aprobó 2 proyectos de ley que significaron un importante retroceso en los derechos de los y las estudiantes: el Estatuto de Centros y la Ley de Autonomía Universitaria. Por ello, deciden organizarse con el objetivo de impedir las desigualdades sociales que dichas leyes mantenían. Yolanda poseía muy buenas capacidades organizativas. Era una chica reflexiva, lo que la llevó a ser muy respetada y a ser elegida representante de su centro en la coordinadora estudiantil que empezó a organizarse en septiembre de ese año. Era la única chica de su clase. Jugó un papel importante en la movilización contra el Estatuto de Centros. Incluso al principio, cuando había que empezar a crear la coordinadora, donde todavía pocos estudiantes eran conscientes de la necesidad de organizarse en ella. La radicalización de estos fue creciendo mes a mes. En noviembre se hicieron las primeras manifestaciones. Conocí a Yolanda en la coordinadora estudiantil, me fijé en ella o tuvimos ocasión de hablar más porque creo que éramos muy pocas chicas entonces, como hicimos en aquel año, muchos encierros. Bueno, pues la verdad que las noches eran muy largas y teníamos ocasión de hablar un poco de todo, sobre todo de política, claro. El punto álgido tuvo lugar en diciembre. Hubo una huelga que aglutinó a toda la enseñanza, consiguiendo una repercusión social que rompió el aislamiento que tenía la lucha estudiantil con respecto a los demás sectores populares. También por entonces se discutía el Estatuto de los Trabajadores. Los estudiantes organizaron una masiva manifestación que confluyó con la simultánea movilización obrera. La consigna fue: obreros y estudiantes, unidos y adelante. Aparecen un montón de furgonas con policías que se bajan a disparar. Se dispararon con una ametralladora por el suelo. Justo había en un lado, al lado de un autobús oruga de estos enormes, 2 de los estudiantes, José Luis y Emilio, que recibieron una ráfaga completa y cayeron en ese momento muertos en el sitio. La gente, claro, en un primer momento se echó sobre ellos a intentar reanimarlos y a ver cómo estaban,
pero al segundo, lo contrario de que cundiera el pánico y que todo el mundo se fuera, de una forma instintiva, los obreros y los estudiantes que estábamos allí, nos agarramos de los brazos a la altura del Simago y avanzamos de cara a la policía, exigiéndoles y llamándoles asesinos, que era lo que habían cometido en aquel momento, y ellos retrocedieron, imagino que por alguna orden, y fueron retrocediendo y continuamos la movilización por todo, hasta Atocha y hasta el final, con toda la indignación, la rabia y el dolor de la gente que nos habíamos manifestado en aquel momento. Yo interpreto esa represión a los estudiantes como una manera de meterles miedo y de intentar canalizar la rabia de los estudiantes para que no se continuaran movilizando, porque si bien el debate parlamentario entre el PSOE, el PC y UCD era muy pacífico y no estaban dispuestos a agitar el movimiento estudiantil, la presencia de esas organizaciones políticas y sindicales en el movimiento estudiantil era nula prácticamente, tenía muy poca incidencia, y la movilización era muy asamblearia, muy democrática y muy contundente, de querer ir hasta el final en la profundización de las leyes educativas de aquel momento, que era romper justamente con todas las leyes anteriores del franquismo que habían regido la vida académica en los institutos y en las universidades. Yo recuerdo que Yolanda pues estaba nerviosa, ¿no? Que estaba en aquel momento pues en una lucha muy intensa y con muchos problemas. Hemos tenido incluso nosotros también ciertos problemas personales entre nosotros que habían situado la cosa de alguna manera, ¿no? Ahora, en ningún caso, es decir, se me ocurrió pensar la posibilidad de que pudiera ocurrir algo como la tragedia que ocurrió. Incluso pues una semana antes habían entrado en nuestro piso. Debieron de ver pues que allí había una icurriña, había muchas cosas de izquierdas, lógicamente, y bueno, pues debió de ser ya para ellos un poco la confirmación de lo que ellos nos acusaban. Ella me contó a mí personalmente días antes de que iban en el instituto diciendo que ella era de ETA. Ella estaba muy disgustada porque decían que era de ETA simplemente por ser vasca, ¿no? La mañana de 1 de febrero de 1980, ETA asesina en Ispaster, Vizcaya, a 6 guardias civiles. Ese día, David Martínez Loza, jefe de seguridad de Fuerza Nueva y guardaespaldas de Blas Piñar, además de ex guardia civil, había dado órdenes a la banda ultraderechista, Grupo 41, de poner una bomba en la agencia 50, vinculada a la revista Interview, como represalia a algunos artículos publicados en dicha editorial. El Grupo 41 era una organización fascista que se había constituido en el año 78 y se dedicaba a realizar actos violentos. David Martínez Loza conocía la actividad clandestina de este grupo y se sirvió de él impartiendo órdenes directas para la realización de diversas acciones. Se entendía a la perfección con el jefe de la banda, Emilio Ellín Moro. Este tenía 32 años y trabajaba como ingeniero electrónico. Ese día, Martínez Loza cambió sus planes para vengarse del asesinato de los guardias civiles. Ordenó a Ellín, que en aquellos momentos ostentaba el cargo de jefe de seguridad del Grupo 41 y del distrito de Arganzuela, la ejecución de Yolanda. Emilio Ellín instó a Ignacio Abad, joven de 19 años, de la misma edad de Yolanda y estudiante de químicas en la Universidad Complutense, que vigilase su casa. Abad obedeció a su jefe y le informó de que la dirección era correcta y que vivía con otros vascos. Ambos y 3 policías nacionales se reunieron en la academia de Ellín para organizar su ejecución. 2 coches se dirigieron al domicilio de Yolanda. En uno, para vigilar los alrededores del edificio, iban los 3 policías nacionales. Abad y Ellín en otro. Estos 2 últimos subieron, llamaron al timbre y Ellín mostró un carnet del Ministerio del Interior presentándose ante Yolanda como el comandante Luis. La encañonaron y la tiraron al suelo. Ellín registró el domicilio. A punta de pistola, la obligaron a acompañarlos.
A la mañana siguiente, David Martínez Loza fue notificado por llamada telefónica de Higuín de que la operación se había llevado a cabo con éxito. Loza le dictó un comunicado que la agencia EFE recogió después de una llamada anónima y en cinta de Telex. El Batallón Vasco Español da a conocer mediante un comunicado la vinculación de Yolanda con ETA, según un informe de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao. Dicha información fue dada a Higuín, según sus propias palabras, por un miembro de la Brigada Especial Operativa dirigida por el comisario derechista Ballesteros. El Batallón Vasco Español era una organización terrorista de la extrema derecha que nació en 1975, tras la muerte de Franco, y que actuó hasta 1981. Su objetivo era atacar a la izquierda abertzale en Euskal Herria. Aquella noche yo volví a casa tarde, sobre las 11, estoy cenando fuera de casa, y vi que Yolanda no estaba. Pero en fin, no me alarmé demasiado, ¿no? Yolanda tenía reuniones, nunca había pasado que dormía fuera de casa, pero pensé que alguna reunión, alguna historia, se había quedado a dormir fuera. Y cuando me alarmé fue por la mañana, porque me encontré en el salón, encima de la mesa, su bolso, el carnet de identidad dentro de la cartera. Entonces, claro, había estado allí, en fin. Lo primero que se me ocurrió fue que estaba detenida. Entonces, pues estuve haciendo gestiones, comisarías, llamando. Estuve en los juzgados de la Plaza del Castilla, luego hablando con un abogado amigo para ver si se podía hacer algo. Incluso barajamos la posibilidad de poner en marcha un habeas corpus, porque la hipótesis era que estaba detenida por su militancia en el movimiento estudiantil, ¿no? Yo me enteré de su asesinato pues sobre las 12 y media de la mañana, después de esas gestiones, porque llamé a la sede del PST. Y ahí me pidieron que fuera allí, ¿no? Y allí me lo contaron, ¿no? Ya había saltado a la radio y entonces pues ahí cayó la noticia, ¿no? Iban a por Yolanda, iban a por los tres que estábamos en el piso, pues nunca lo sabré, ¿no? Bueno, desde luego si hubiéramos estado los tres ahí en el piso, pues probablemente no estamos aquí haciendo esta entrevista ahora, ¿no? Para mí fue tremendo porque nos llevaron de casa, o sea, mi casa estaba llena de policías. Cuando llegué a coger las cosas, tenían allí a estos amigos que habían ido a dormir y entonces nos trasladaron a los tres a la DGS. No me querían decir absolutamente nada de qué pasaba, o sea, todo era porque sí. No había ningún tipo de explicación, nada más que preguntas, insistencias con nuestra pertenencia a un comando etarra, que claro, pues había que dar crédito a lo que habían dicho estos canallas en su comunicado. Entonces eso, bueno, pues todo preguntas sobre nuestra relación, o sea, el qué hacíamos en esa casa, o sea, quiénes éramos, nuestra militancia, todo ese tipo de cosas, sin decirme absolutamente nada, hasta que cuando les dio la gana, pues finalmente me dijeron lo que había pasado. Luego también pues me hicieron ir a reconocer el cadáver de Yolanda, que fue lo más duro para mí. Lo único que pienso positivo fue pues por lo menos que sirvió para que no tuvieran que reconocerla al día siguiente sus padres. Fuimos allí al instituto forense y nada, y la sacaron y bueno, estaba ya limpia, porque eso a Yolanda le habían disparado en la cabeza, ¿no? Desde el principio que llegamos a Madrid estuvimos muy arropados. Hay que decir que el partido de Yolanda era un partido muy pequeñito, pero creo que cada uno valía por varios. Y entonces, pues bueno, estuvimos recibidos ahí, había alguien de la familia y tal. Y si hay algo que creo que nos ha ayudado en todo este proceso es la buena relación que ha habido entre las personas que en ese tiempo formaban los compañeros de Yolanda. También nuestra disponibilidad para todo ello, es decir, en todo lo que en un momento dado hacía falta, nos dijeron, mira, es importante que haya un velatorio, es importante que esto, lo que pretenden es que lleguéis allí, os llevéis el féretro y lo enterréis al día siguiente. Eso es lo que quieren, eso es lo que los fascistas quieren, han hecho eso y lo que quieren es que quede así y punto. Entonces nos dijeron, dicen, mira, pues creo que algo que es importante para sacar a la luz algo que han hecho y que
querido justificarlo de una manera porque, bueno, en el comunicado que dieron cuando la mataron, una de las cosas que dijeron es que, bueno, pues era vasca por ser vasca y que era de ETA. Entonces, evidentemente, mis padres y yo en aquel momento, más tarde, hablábamos y decíamos, bueno, a ver, si Yolanda hubiese sido de ETA, lo hubiésemos asumido, estaríamos más de acuerdo, menos de acuerdo, lo hubiésemos asumido y ya está. Pero no lo era, y puesto que era un motivo para hacer acallar que ni los estudiantes se revuelvan, ni que nadie se revuelva y que todo se tape y que se olvide, como no era así, dijimos, bueno, pues si no es así y además lo que no queremos es que esto quede en el olvido y que quede como una muerte más y que ya está, puesto que hay un trasfondo político mucho más importante, el hecho de que ella fuese vasca, el hecho de que ella estaba en una coordinadora estudiantil, o sea, la mataron a ella, pero no fue por azar tampoco, es decir, ellos cuando lo hicieron tenían muy claro lo que querían hacer. Yo cuando me enteré del asesinato de Yolanda no sabía nada, ni en los libros tampoco aparece nada de que se hubiera matado gente. O sea, que todo fue muy tranquilo, muy pacífico y de forma gradual. Pero no, nada de que se hubiera matado gente ni nada. Yo creo que los asesinos de Yolanda son gente que haría cualquier cosa para que su contrario estuviera eliminado. Y me los imagino que harían cualquier cosa por seguir en el sistema en el que estaban, o sea, en el franquismo. Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai, hautsartatikan uste gabean Ese día pues estuvimos todos concentrados por Deusto, invitando a que la gente cerrara los establecimientos. El cuerpo estuvo unas horas antes del funeral aquí que la gente, o sea, pudimos verlo en capilla, vamos. Cuando salimos de la iglesia, pues mi mirada iba hacia el frente. Entonces, claro, al frente estaba la fábrica de Artiach. Y yo, del miedo que tenía, o sea, yo solo veía policías en las azoteas y no eran policías, eran los obreros de la fábrica. Y luego sí tengo datos, vamos, de que no que dejaban pasar a la gente, solo dejaban pasar a la familia, hubo carreras. Y luego pues muy emocionante para mí cantar la Internacional delante de Yolanda, de la tumba de Yolanda, y ver a mi tío cantar la Internacional. Entonces para mí, de verdad que eso marcó, me gustó, es uno de los recuerdos que tengo más claves, por decirlo así, en torno a todas esas ceremonias que hubo, manifestaciones de Yolanda. Vamos todas las trabas que oprimen al proletario, cambiemos al mundo de base, uniendo al imperio burgués. De inmediato, el Partido Socialista de los Trabajadores, PST, junto a otros sectores populares, convocaron una huelga general en la enseñanza con una enorme respuesta social. El PST era un pequeño grupo de ideología trotskista que se había formado en septiembre de 1979 y al que Yolanda pertenecía. Se recibieron miles de telegramas de solidaridad de organizaciones internacionales y hermanas como la Cuarta Internacional, el Partido Socialista de los Trabajadores de Portugal o la Liga Socialista Revolucionaria de Italia, entre otros. Ante más de 15.000 personas reunidas en Madrid, Enrique del Olmo, entonces secretario general del PST, dijo:
Tenía 3 razones para luchar. Era joven, era mujer, era vasca. Si como mujer tenía el derecho inalienable a combatir por su liberación, si como vasca tenía el derecho a luchar por la soberanía nacional de Euskadi, si como joven tenía el derecho a luchar por las reivindicaciones de la juventud, todo eso lo englobó en una sola batalla, la batalla por el socialismo. Gracias al arrepentido Juan Carlos Rodas Crespo, policía nacional que colaboró con Hellín y Abad en la vigilancia del domicilio de Yolanda y que informó a sus superiores de lo sucedido, se supo de manera inmediata la identidad de los asesinos. 5 días después del asesinato, ambos son detenidos. Se les aplica la ley antiterrorista de prisión preventiva, siendo acusados del secuestro y asesinato de Yolanda. Fuerza Nueva reconoció la militancia de los dos en dicho partido, aclarando que no podía responsabilizarse de las acciones de sus militantes. Emilio Hellín era muy conocido en los círculos de la ultraderecha. Frecuentaba la cafetería California 47, en la que solía comentar sus fechorías, sin esconder su ideología y su odio por cualquier otro grupo político. Según los estudiantes de su facultad, Ignacio Abad era un fanfarrón y militaba en la organización universitaria Víctor Legarburu, de Fuerza Nueva Joven en Madrid. Solía repetir constantemente: «Se me está acabando el jabón. Tengo que matar a unos cuantos rojos para poder fabricar nuevas pastillas». Diversos partidos exigen la ilegalización de Fuerza Nueva por su vinculación con el asesinato. El ministro Ibáñez Freire es llamado a declarar sobre las bandas fascistas y el asesinato de Yolanda. Los policías son buscados a pesar de las declaraciones del gobernador Juan José Rosón, afirmando que el crimen era únicamente obra de los dos detenidos. David Martínez Loza se entregó al juez Ricardo Barón Cobos, que insólitamente le dejó en libertad tras un interrogatorio. Ese mismo juez había fijado para el editor de El Libro Rojo del Cole una fianza de 500.000 pesetas. El diputado socialista Juan Barranco planteó varias preguntas al Ministerio del Interior, manifestando que el PSOE tenía más datos de los conocidos sobre el asesinato y que las raíces de fondo no habían sido explicadas por el gobierno. La extrema derecha estaba implicada, pero el asesinato de Yolanda se relacionaba con las instituciones del Estado. Un año después del asesinato, el 1 de febrero de 1981, los abogados del Partido Socialista de los Trabajadores y de la Familia, José Mariano Benítez de Lugo y José María Moedano, exigieron la reapertura del sumario que el juez instructor Ricardo Barón Cobos, también militante de Fuerza Nueva, había dado por cerrado. Los abogados pusieron de manifiesto las 17 veces que Emilio Hellín acusó a David Martínez Loza como la persona que dio las órdenes al comando y que proporcionó las armas al mismo. Se llevó a cabo una masiva campaña de recogida de firmas para castigar al inductor del crimen, Martínez Loza. Estudiantes, obreros, compañeros, amigos, partidos, sindicatos, intelectuales y artistas apoyaron la campaña y se recogieron 80.000 firmas. La unidad y la movilización fueron la clave que convirtió el asesinato de Yolanda en un juicio contra los fascistas. La lucha sirvió para ilegalizar a Fuerza Nueva, que tenía un diputado. ¿Y qué se llegó a saber de esa supuesta trama negra, usted que ha manejado el sumario? Se pudo saber que tenían perfecta conexión con Blas Piñar, por ejemplo. El propio Hellín declaró muchas veces que había ido a la casa de Cercedilla del señor Blas Piñar para diversas cosas. Se pudo saber que las armas, el depósito de armas, porque es que se habla de armas, pero es que las armas que encontraron allí pues iban desde muchos cartuchos de goma 2, temporizadores, cebos eléctricos, fusiles. Tenían el dinero que se lo daban, el jefe de seguridad de Fuerza Nueva se lo daba a Hellín. Hellín era el bruto de confianza de Fuerza Nueva, ¿no? Bueno, yo no conozco el terrorismo llamado de derecha o de extrema derecha, por lo menos no tengo datos que me confirmen lo que es fruto más bien de una propaganda tendenciosa, pero por supuesto si existiese un terrorismo de este tipo también lo condenaría. Cuando se destapa toda la trama del asesinato, se desvelan dos niveles sociales en el grupo 41. La clase social elevada, por decirlo así, de Fuerza Nueva protege y ayuda a Ignacio Abad y abandona a Emilio Hellín. Y por eso, incluso él, y se lo
me manda un telegrama a mí, que era el abogado de la acusación, y me dice textualmente: ruego me visite como abogado Centro Penitenciario Alcalá, Emilio Ellín Moro. ¿Por qué me manda a mí este telegrama? Yo no voy a verle, naturalmente, pero va un abogado a verle. ¿Por qué? Porque Fuerza Nueva la había abandonado. ¿Qué le dice usted este ingeniero electrónico que era Ellín Moro? Es casi un fascista de manual. ¿Y el otro desclasado? ¿Es estudiante de químicas? Efectivamente, pues los que anidan entre otros sectores de clases un poco más altas, pero que mantuvieron el franquismo. Emilio Ellín Moro, autor material del asesinato, tenía 32 años cuando mató a Yolanda. Fue condenado a 43 años de cárcel. Ignacio Abad Balavázquez, de 19 años de edad, estudiante de químicas en la Complutense y lugarteniente de Ellín, fue condenado a 26 años de cárcel. David Martínez Loza, ex guardia civil, guardaespaldas de Blas Piñar y jefe de seguridad de Fuerza Nueva, fue condenado a 6 años de prisión menor. Los policías Félix Pérez Ajero y José Ricardo Prieto fueron condenados a 6 años de prisión. Juan Carlos Rodas Crespo, por cooperación con la justicia, fue condenado a 3 meses de cárcel. Es todavía más inconcebible que le hubiesen podido dar un permiso para salir unos días cuando esta persona ya había tenido un tiempo antes una fuga con una pistola, se había escapado a la calle y entonces le detuvieron y aun teniendo ese precedente y siendo un delito de sangre y teniendo un precedente ya de haberse escapado, pues cómo puedes comprender que le pueden dar un permiso al poco tiempo para salir a la calle, pasar unos días con su familia. Diría la justicia que para mí hay una ley que no comparto ni apruebo, ¿no? Que es que esa ley se tiene que cambiar, vamos, porque nosotros cuando la Audiencia Nacional dictó sentencia, nosotros quedamos muy conformes con la sentencia. Y lo que yo opino es porque porque un juez empezó a darle el segundo grado, otro juez a darles permiso, ¿no? Que fue definitivamente la huida. Entonces esa ley para mí se tiene que cambiar, porque yo creo que eso sería bueno para la justicia, porque cogería así, vamos, que está perdiendo mucha credibilidad con todas las cosas que está haciendo, y esa ley tiene que cambiarse, y que ni un juez no puede decidir por él mismo, sin contar con el apoyo de toda la justicia. Y desaparece unos que estaban en Brasil, otro que estaba que se había ido a Italia, otro decían que todos son despistes, ¿no? Forma de manipular y ver cómo te despistan. Pero Cecilio Amaral, un periodista que también murió, un periodista portugués del diario de Lisboa, que fue quien descubrió a Medo de Logal. Y entonces él tenía muchos contactos, tenía un hermano que trabajaba un primo, un cuñado, no sé, que trabajaba en la TAP, Transportes Aéreos Portugueses. Y fue el que da cuenta y digo, oye, aquí hay un tío que va a salir en dirección a Asunción, en vía Recife, en Brasil, y que una vez me preguntaste por él. Pues se va o se ha ido ya esta tarde. Para nosotros ha sido pues una pena enorme, porque claro, el ver que se ha escapado el asesino cuando tenía que estar en la cárcel, pues para nosotros ha sido una puñalada que nos dieron, encima de haber perdido la hija. Y cada vez que oíamos algo de eso, pues nos poníamos pues nerviosos y bueno, y apenados por la cosa que estaba ocurriendo. En total, que empezamos a ir por una zona que es prácticamente un fortín militar, pero es que es enorme, es como una ciudad con oficinas todas con una cantidad de guardia afuera y de vigilancia tremenda. En una de estas estaba allí. Hice un paquete con todo escrito.
Mandé la documentación a Madrid, que me costó Dios y ayuda. Publicaron el primer capítulo de que lo habíamos descubierto. Se monta aquí la rebambaramba en todos los periódicos españoles, en los periódicos paraguayos, y entonces la Interpol decreta Interpol internacional, ya no fue por la Interpol española, decreta la búsqueda y captura de Ellín en Paraguay. El motivo y el tema es político, si han de ver y van a comprobar cuando esté en España de que en el interior de la prisión me hacen un trato de preso político, porque me tienen en principio aislado y separado del resto de la población reclusa, de los reclusos, podríamos decir, sociales, y nos dan allí una especie de trato especial como preso político. Entonces, todo este movimiento periodístico que se ha originado a mi alrededor, todas estas peticiones de España, el mismo abogado de la familia que ha declarado que se constituye o se va a constituir en querellante en mi intento o en mi evasión o en mi quebrantamiento de condena en España, todo está indicando que hay una politicidad en el tema y que me van a extraditar simplemente como una venganza política, como vengo repitiendo, como un trofeo político, no porque me vayan a reinsertar en la sociedad española. Aquí es cuando fui a la cárcel de Asunción. Y estaba completamente como si fuera un conejo que lo han cazado, pero que lo han cazado cuando él está protegido por el régimen del dictador Stroessner. Entonces no quería decir demasiadas cosas para no comprometer, pero es un convicto y estaba condenado a 43 años. Gracias a sus contactos con la policía y con los cuerpos de la inteligencia y del espionaje, tanto de la policía del dictador de Paraguay como aquí en España, pues consiguió sobrevivir como un ciudadano normal. Y esta otra fotografía se la hice yo en el avión. Los aviones no dejan hacer fotos, pero bueno, la verdad que los dos policías que venían custodiándole de la Interpol española, pues se enrollaron bastante bien y me permitieron hacerle las fotos. Para mí fue extremadamente desagradable pasar gran parte del vuelo sentada con este individuo y con este asesino. Él hablaba de que había otros muchos implicados y él le había tocado pagar el pato, que no se arrepentía, que había que luchar por la patria y que ETA era un peligro grande, y todas estas personas que trabajaban, digamos, que luchaban por la democracia y que militaban en partidos socialistas, él los daba como vinculados a terroristas y a ETA. Entonces, bueno, nosotros cuando conocimos la noticia en el mes de febrero, nos llamó José María Irujo, el periodista del País que hizo las revelaciones en su reportaje. Y bueno, al principio nos quedamos un poco perplejos, ¿no? Él recibió una llamada de él, nos preguntó si sabíamos algo de Bilbín. Y bueno, en ese momento, pues lógicamente, tampoco él quiso darme mucha información porque se reservaba para la publicación que iba a realizar en unos pocos días, pero sí que nos quedamos consternados. Y luego, cuando tuvimos la oportunidad de leer el reportaje, pues como conocimos ya más en detalle todos los datos, pues entonces fue como realmente como un jarro de agua fría, ¿no? La motivación para hacer esta investigación fue un encuentro con una persona de forma absolutamente circunstancial, en la que esta fuente me comentó que había conocido a una persona que se dedicaba a peritajes de tipo informático y forense en distintos juzgados de Madrid, que tenía el mismo apellido que el asesino de Yolanda, se apellidaba Ellín Moro, y que le parecía una persona bastante rara. No tenía más datos acerca de este hombre, salvo la dirección de su empresa, que se llamaba New Technologies Forensic. Aparecían 4 o 5 direcciones distintas en Madrid, recorrí cada una de ellas, y en la cuarta dirección estaba el cartel y una luz encendida, se veía que había actividad dentro. Y me encontré en un pequeñito local de unos 25 o 30 metros cuadrados, plagado de ordenadores, plagado de teléfonos móviles, plagado de cables, en fin, de tecnología de todo tipo.
De la tercera planta bajó caminando por unas escaleras una persona alta de 1,90, fuerte, un hombre que apareció absolutamente tranquilo, se puso junto a mí y yo me presenté diciéndole ¿qué tal, Emilio? Yo intentaba sorprenderle para ver si realmente él decía que era él, ¿no? Él me dijo yo no soy Emilio, y le dije perdón, ¿no es usted Emilio Gin Moro? Me dice no, yo soy Luis Enrique Gin Moro. Entonces ya a partir de esa contestación yo saqué mi carnet profesional del diario El País, se lo enseñé, le dije que estaba preparando una historia sobre Emilio Gin Moro y que pensaba que era él. Me dijo no, yo no soy Emilio, soy Luis Enrique, somos familia, pero no tenemos nada que ver. Le digo, bueno, pero usted tiene un extraordinario parecido físico con Emilio Gin Moro. Y él me contestó, bueno, es una historia familiar muy complicada porque mi madre se casó, somos hijos de la misma madre pero distinto padre, luego unimos los apellidos. Bueno, en definitiva intentó liarme con su respuesta para que yo de alguna forma pues creyera que era otra persona. Yo entonces le dije que, bueno, que si podía contactar con el hermano de Emilio, que era guardia civil, si le podía dejar yo su teléfono para contactar con él o con algún otro familiar. Me dijo que los familiares, él no sabía dónde estaban, que vivían en el sur y que no tenía ningún contacto con ellos. Yo entonces, insistí en que pensaba que él era Emilio y le dije si tenía el inconveniente de enseñarme su DNI para que termináramos la conversación y para que yo no publicara nada erróneo y le perjudicara. Y en aquel momento él ya pues me dijo, bueno, esta conversación se ha terminado. Esto no es nada. Si es como Pedro por su casa estaba yendo a la Dirección General de la Guardia Civil, sabe más del ministro de Hacienda, del Interior, que el ministro del Interior de él, por supuesto, pero sabe más de todos los ministros, incluso de Rajoy, porque es un tío que está, que tiene, digamos, una cobertura impresionante, una red paralela en todos los servicios de información españoles, incluido el CNI ahora. Me fui al registro civil, pregunté en la planta donde están los defunciones si había muerto en Madrid algún Emilio Gin Moro. Me contestaron que no había ninguna defunción de ningún Emilio Gin Moro. Llamé al pueblecito de Badajoz del que es natural Emilio Gin Moro y pregunté que quería consultar su acta de nacimiento. Me dijeron que efectivamente el acta de nacimiento es pública y a la media hora me contestó diciendo, bueno, Emilio Gin Moro ha cambiado su nombre, se llama Luis Enrique desde el año 96. Yo hice distintas llamadas a la Guardia Civil diciendo que queríamos comprobar si una persona que se llama Luis Enrique Gin Moro había dado talleres, seminarios y cursos a guardias civiles de la Policía Científica en investigaciones judiciales. Hice también llamadas al Cuerpo Nacional de Policía, hablé con el Ministerio del Interior y hablé también con algunos compañeros suyos de ponencias y de seminarios que pertenecían a la Guardia Civil y a la Policía, de altos cargos, comisarios, coroneles, comandantes, cuyos nombres aparecían como conferenciantes en seminarios muy importantes de tecnología y de recuperación de información de SMS o de móviles o de ordenadores en casos realmente graves de terrorismo, delincuencia, de narcotráfico y de asuntos de una naturaleza realmente importante. La Guardia Civil me confirmó que Luis Enrique Gin Moro había trabajado para ellos en casos judicializados, en casos en los que ellos decían que no podían llegar porque no tenían medios tecnológicos y que, bueno, pues este hombre recuperaba información de teléfonos móviles o de ordenadores a los que ellos no podían llegar. Y la unanimidad de todos ellos, curiosa, es que todos decían que lo contrataban porque era el mejor. Por supuesto, en ningún momento revelé a estas personas que este Luis Enrique Gin Moro era Emilio Gin Moro, el asesino de Yolanda. Porque no ha dejado de trabajar nunca para la policía ni para la Guardia Civil, nunca. Y siempre ha estado cobrando de la Guardia Civil y de la policía. Como es un tío que es un perro viejo, y es un perro viejo, aparte de que es un sinvergüenza y un asesino, este tío sacaba toda la información que podía de la Guardia Civil y de la policía. Es decir, que sabía más de la policía y de la Guardia Civil, que era su salvoconducto también. Tío. Como me pase algo a mí, por aquí sale esto y por aquí sale el otro. Es decir, yo creo que del tema de Gin no ha salido ni la cuarta parte.
Gracias, señor presidente. Señor ministro, el señor Emilio Hellín confesó haber disparado contra Yolanda González y el batallón vasco español asumió haberla llevado a dar un paseo por una España grande, libre y única. Aún así, el señor Emilio Hellín tuvo permisos concedidos por el juez de penitencia y vigilancia, gracias a los cuales huyó a Paraguay, a pesar de que entre el material incautado en sus pisos francos había material reglamentario del Ejército. El señor Hellín llegó a Paraguay con documentación auténtica, señor ministro. Han pasado 30 años y este señor, lejos de pagar su deuda con la justicia, al final la justicia acabó pagando por sus servicios. No me sirve un yo no le contraté. Durante 30 años este señor ha tenido un trato de favor. Usted sabe también como yo que el asesinato de Yolanda González no fue un acto de locura. Hablar del asesinato de Yolanda González es hablar de terrorismo de Estado, pero aquí nadie quiere hablar de eso. A Yolanda González la asesinaron y nadie quiere dar cuentas de quién ordenó ese asesinato. El señor Hellín en su día dijo y confesó que él simplemente cumplía órdenes. ¿Órdenes de quién? Después de 30 años seguimos sin tener una respuesta. Señor ministro, a esta muchacha la mataron por ser militante del Partido Socialista de los Trabajadores. Y le vuelvo a preguntar, ¿por qué durante 30 años el Estado le ha dado un trato de favor al asesino, estando en el gobierno del partido que esté? Muchas gracias. Lo que en síntesis veníamos a y que le pedíamos y le seguimos pidiendo al Ministerio es conocer cuáles han sido los servicios que ha prestado para cualquier tipo de administración pública Emilio Hellín, cuánto dinero ha cobrado por ello, que cese de manera inmediata cualquier tipo de vinculación de él para este tipo de servicios que ha venido llevando a cabo, ¿no? Para, pues como por ejemplo servicios de formación para las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y policías autonómicas, ¿no? Un aspecto tan sensible para la seguridad de un Estado democrático. No tienen intención de poner ninguna medida a nivel de seguridad para que cuestiones como esta no vuelvan a ocurrir, con lo cual nos parece una cuestión muy importante y fundamental y por la que vamos a seguir luchando todavía. El reportaje del País también comentaba que había habido Mossos d'Esquadra que habían acudido a cursos y fue, creo que el día anterior a la entrevista con el Departamento de Interior que se publicó en la prensa, dieron información en la prensa de que había habido en el año 2007 un curso en el que un agente, un Mosso d'Esquadra había acudido a Madrid a participar en uno de esos cursos. Y era concretamente una asociación policial que había organizado un curso en el año 2011 de 3 días en el que aparecían agentes de las policías nacionales y autonómicas compartiendo ponencia con Emilio Hellín y su hermano, ¿no? Otro es guardia civil. Y bueno, pues la verdad es que le rompimos un poco los esquemas, ¿no? Porque venían con la sensación que me dio también bueno, yo creo que en general la sensación que estoy percibiendo es que cuando nos reunimos con los diferentes responsables vienen con la idea muy clara de lo que nos tienen que decir, pero tampoco percibimos que detrás de esa información que nos dicen haya una investigación muy exhaustiva, ¿no? Porque, por ponerte un ejemplo, pues ahí en Barcelona tuvieron que apuntar a mano, nosotros en esa entrevista, cuáles eran las empresas de Hellín. Entonces, bueno, pues cosas de ese tipo, detalles de ese tipo que te dan a entender que, bueno, cuál puede ser, cómo de exhaustiva puede ser esa investigación que te dicen que han hecho, cuando luego pues desconocen ese tipo de cuestiones, ¿no? El gobierno está encubriendo a gente, gente que había hecho cosas antes y para no mostrar lo que verdaderamente es, lo que verdaderamente defiende. Están dando una cara que, estamos dando una imagen que de verdad no tiene. Sigue pensando, sigue teniendo los valores de antes. Lo que pasa es que con otro nombre.
es una broma demasiado macabra y es un síntoma clarísimo de que el sistema político y policial de este país está fallido, y es una vergüenza que nos debería de aterrar a todos, y creo que el ministro Fernández, el ministro de Interior, tendría que dar inmediatamente una explicación y tendría que haber dimisiones. Pero como son tantas las cosas que se están viendo últimamente aquí en España y la tomadura de pelo es tan flagrante y tan impresionante, tampoco, no sé por qué, no me extraña, y no tengo tantas esperanzas de que finalmente en este país la impunidad se termine y acontecimientos como este y como estos no tengamos que tragarlo nosotros como periodistas, y el pueblo, los ciudadanos como ciudadanos, y especialmente los amigos y familiares de esta pobre mujer que bueno, pues que ya no está con nosotros y que la ha perdido su gente más querida para siempre, y el asesino ahí sigue cobrando del Estado. No tengo mucho más que decir. Hemos luchado mucho y hemos sufrido muchísimo. Es la gente no puede saber los sufrimientos que hemos tenido estos años, ¿no? Pero anima a todo el mundo que cuando hay una injusticia, sea donde sea y venga de donde venga, que la gente se volque y ayude como se nos ayuda a nosotros, ¿no? Que eso es la mayor satisfacción que hay en la vida, vamos. Y es lo único. Hoy tenemos que estar todos contentos porque no ha sido una enhorabuena como nos dan a nosotros, ¿no? Ha sido una enhorabuena para todas las personas que nos han apoyado, incluso para España. Siempre hay que luchar, bueno, hasta legalmente y democráticamente, ¿no? Pero luchar y luchar, que se conseguirá verdaderamente así la democracia. Nos han privado de su compañía, de su cariño, y yo me imagino a Yolanda hoy en día siendo compañera de lucha del feminismo, me la imagino codo con codo, me la imagino pues quedando con ella, como quedamos con otras amigas, compartiendo cosas, compartiendo nuestra forma de ver la vida, y me la imagino como una mujer que podía haber hecho todo lo que hubiera querido porque le sobraba fuerza. Estos efectos pues duran tiempo, ¿no? Yo sí recuerdo aquí, los primeros años, pues ciertos procesos depresivos, ciertas dificultades para muchas cosas, ¿no? Que luego con el tiempo se van poniendo en su sitio, se van superando, pero que cuesta sin ninguna duda, ¿no? Yo me he pasado muchos años sin hablar, apenas, ¿no? Con gente muy íntima de este tipo de cosas, ¿no? Bueno, en este momento hacer este documental me ha ayudado, yo creo, también, porque me ha obligado a repasar cosas y a dar vueltas, y yo creo que me ha sentado bien, ¿no? Fue la primera vez en plena transición, cuando ves cómo van matando gente, cuando ves lo poco que vale la vida humana, cuando te toca a ti cerca, cuando es un ser apreciado, adquiere otra dimensión, te fortalece, a la vez que te desespera, ¿no? Pero te fortalece como ser humano. Eso somos, además, yo es que sé que somos miles de personas de mi promoción, la gente que tenemos mi edad, un poco más jóvenes, que estamos unidos por Yolanda. Nuestro corazón sigue latiendo, pero su latido triste y desgarrado nos recuerda tu ausencia. No solo tu familia te llora, Yolanda, tus amigos y compañeros también. Es por eso que juntos luchamos una vez más para que se haga justicia. Sabemos que no estamos solos. Mucha gente, aún no habiéndote conocido, reconoce lo justo de tu lucha y lo injusto de tu muerte y de tus otras muertes, estas otras muertes que te han infligido las sombras negras. Yolanda, el camino que hemos emprendido para el esclarecimiento e identificación de las responsabilidades políticas de este último ultraje no es solamente una cuestión de justicia, es un acto de amor, de memoria y de respeto. In unity there's each other, and your friend becomes your brother, and in the tyrant's heart will be a lesson learned. Give them hope, give them strength, give them life, like a candle burning in
the black of night. We are with you in our hearts and in our minds, and we will pray for our nation through its darkest times. I know that your hearts are made of a firmer kind, and a riot stick won't kill your peace of mind. You can fight with all the spirit that you possess, because your fight is a struggle